Entre. ¿Sabes lo que significa Claraval? Valle de luz. ¿Y si es Valle de Luz? ¿Por qué hay tanta oscuridad? Comprendo, padre prior. Apenas hace 4 días que nuestro abad Bernardo nos dejó, mas ciertamente parece ya una eternidad. Sin embargo, Él os ayudará. ¿No se acuerda cuando nos decía que los hombres santos ayudan más cuando están en el cielo que cuando están en la tierra? No obstante, hay una misión que os toca a vos asumir. Debemos escribir cartas, comunicar su muerte. Pero ¿cómo podré hablar de aquel a quien amábamos, que tanto nos amaba? ¿Será acaso como bálsamo para la herida de su pérdida, o como sal que hace que escueza la herida más? Pero sus amigos, sus hijos, no tienen derecho a saber cómo fue la vida de su padre, cómo fue su muerte, y alegrarse, intuyendo cuál será ahora su gloria. Sí. Sí. Tienes razón. Hablemos pues de él. Hablemos de Bernardo de Claraval. El 20 de agosto de 1153, hace 9 siglos, en un monasterio de la meseta de la Alta Borgoña, en Francia, se entregaba a Dios un monje. Las multitudes, al enterarse del rumor de esta noticia, se acercaban a las puertas del monasterio y, llamando, preguntaban cómo había sido su vida. Su fama de santidad se extendió hasta los confines de la tierra. ¿Quién era este hombre? Era un monje cisterciense, Bernardo de Claraval. San Bernardo es el gran referente del siglo XII en la espiritualidad bajo medieval europea. No solamente es el hombre que está destinado a cambiarlo todo con su fuerza, con su presencia, con su conocimiento, sino que también es una persona que por su origen nobiliario está muy vinculado con el mundo de aquel tiempo a nivel político, social, etc. San Bernardo de Claraval es considerado como el último de los padres de la Iglesia. El Papa Pío VIII le llamó doctor melífluo, pues hacía destilar de los textos sagrados su sentido más profundo. Fue uno de los grandes impulsores de la orden cisterciense, fiel seguidor e hijo de San Benito. ¿Quién fue y qué hizo? ¿Qué tiene que ver un perro con él? ¿Qué tiene que ver en su historia y en su vida? A estas preguntas iremos respondiendo, incluso a muchas más, pero para ello tendremos que centrarnos primero en la historia, finales del siglo XI. ¿Qué ocurrió en la vida de nuestro protagonista, tanto a nivel civil como a nivel eclesial?
a nivel social. La Francia del siglo XII es un momento muy convulso a nivel religioso, a nivel político y también a nivel social. Salimos de un siglo XI donde teníamos a los nobles de aquella época pues casi combatiendo entre ellos más que defendiendo valores del reino o valores cristianos. Muchos habían partido a la cruzada, habían regresado de la primera cruzada y era una Francia que se estaba recomponiendo. Todo nace realmente con San Roberto de Molesmes, la fundación después del monasterio de Citeaux, es decir, de la casa madre del Císter, y es un momento en que hay una serie de eclesiásticos que a través de su vida monacal buscan la reforma y la vuelta a la pobreza, y también tenemos una iglesia más secular, muy poderosa, con unos arzobispos muy potentes, como puede ser el de Chartres, más vinculada a un ejercicio del poder que no a lo que serían los valores espirituales. Es decir, dos modelos de iglesia que en este momento están a punto de hacer una fusión nuclear y de explotar en pedazos para dar luz a un nuevo movimiento que es el Císter, con esa gran figura que es Bernardo, continuadora de Roberto y de Esteban Jardín, y que realmente sacude toda la Europa del siglo XII y crea un momento clave en el que se recuperan los valores antiguos del cristianismo. Ese es el flash, digámoslo así, de ese año 1090 hasta el año 1153 en el que se mueve Bernardo. Nos encontramos en el monasterio de la Santa Espina, en Valladolid, monasterio fundado por San Nibardo, hermano pequeño de San Bernardo, quien nació en la región de Borgoña, en el centro noreste de Francia. Conocer a los padres de Bernardo y su entorno familiar nos ayudará a comprender mejor su personalidad, quién era, cómo vivía y cómo se entregaba nuestro protagonista. Bernardo nació en 1091, en Fontaine, aquí a las afueras de Dijon, en esta colina donde Teslin, su padre, había construido un castillo para el duque de Borgoña, con el fin de asegurar la defensa y la vigilancia del acceso a la ciudad de Dijon. En este castillo, que aún hoy conservamos, aunque ligeramente remodelado, nació Bernardo con sus 5 hermanos y su hermana. El padre de Bernardo era un caballero de Châtillon-sur-Seine, llamado Teslin le Sort, es decir, Teslin el Moreno, que era familiar del duque de Borgoña, Eudes I, y uno de los mejores caballeros del entorno de Eudes. Se dice que nunca acompañó a su señor a la guerra sin volver victorioso. Un hombre de confianza, un hombre de justicia, que vino a instalarse aquí con su joven esposa Alette de Montbard. Montbard no está muy lejos de Châtillon, está al norte de Dijon. Alette era de una familia aristocrática que poseía muchas tierras, y de una familia de grandes caballeros, ya que uno de los hermanos de Alette fue uno de los fundadores de la Orden de los Templarios. La educación que Alette da a sus hijos la conocemos por algunos detalles. Sabemos que Alette hace para sus hijos una comida más bien sencilla, básica, austera. No quiere que sus hijos sean afeminados y los educa para ser verdaderos caballeros, o bien los educa para el claustro. Lo que es seguro es que sus hijos deben ser educados para el cielo. La madre de San Bernardo se llamaba Alice de Montbard. El primer biógrafo de San Bernardo, Guillermo de Saint-Thierry, nos presenta y nos narra el sueño que ella tuvo y el porqué del especial cuidado que Alice tuvo del tercero de sus hijos. Padre, estoy triste. ¿Y cuál es el motivo de su tristeza, señora? Anoche me vino en sueños una imagen sobre el porvenir del hijo que llevo en mi seno, que lejos de confortarme, me ha dejado intranquila y preocupada. Soñé que llevaba un perrito blanco que no cesaba de ladrar. No se preocupe, señora.
Será madre de un poderoso mastín que defenderá la casa del Señor y ahuyentará de ella con sus ladridos a enemigos muy peligrosos. Su hijo será un gran predicador y con la gracia de su predicación medicinal procurará la salud del alma de una gran multitud de pecadores. La verdad es que la vida de Bernardo está en esos primeros momentos muy guiada por esos dos grandes pilares que tiene, que es el padre y la madre. Sería una especie de matrimonio perfecto que cría hijos sanos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Como la mayoría de los niños de este tipo de familias de la época, la educación se daba en primer lugar en la familia, a menudo con sacerdotes o canónigos que formaban parte del hogar, su madre por supuesto, y más tarde, de adolescente, fue al castillo en el Sena, en Saint-Borlés. Saint-Borlés es una iglesia muy antigua, que ya lo era en aquella época, porque se construyó en el siglo X sobre las ruinas de una iglesia anterior, donde había una escuela de canónigos famosa por su nivel de educación. Así que allí recibió una educación típica de la época, a saber, latín, la Biblia, por supuesto, y estudios bíblicos y retórica. Y dentro de lo que él estudia le gustaba mucho la literatura, componía poemas, no solamente estudiaba temas teológicos o padres de la Iglesia, realmente era un auténtico curioso y leía de todo y le gustaban los autores romanos y era una persona con una formación humanística muy culta, que diríamos hoy en día. Cuando Bernardo tenía 6 o 7 años, su padre Tesla fue a Oriente. Al regresar contó que le habían herido, que cayó enfermo y que se había curado por intercesión de un santo, San Ambrosiniano, un santo armenio del siglo III. Alet, en su alegría por haber encontrado con vida a su marido, hizo construir aquí, en la colina de Fontaine, una iglesia en honor de San Ambrosiniano, donde se conservarán las reliquias. Esta iglesia que veis detrás de mí es la iglesia del siglo XIV, que se construyó sobre la iglesia de Alet. Se dice de él que cuando escuchaba el nombre de la Virgen María, automáticamente era como, wow, tengo que hacer lo que me están diciendo, porque su madre le había inculcado una devoción y un amor hacia la Virgen que era absolutamente espectacular. Entonces ya desde chiquitito eso lo llevaba, vamos a llamarlo así, en vena. Y otra de las cosas, por ejemplo, muy curiosas de él, que lo cuenta él mismo, es cuando un día de Navidad estaban en el templo y bueno, pues parece ser que el sermón o le aburría o estaba muy dormido. Bueno, el caso es que atención prestaba bastante poca y en un momento determinado pues tuvo la sensación de estar en otro lugar y tuvo una visión mística, una de las muchas que él tuvo, ¿no? Y en esa visión pues se le apareció la Virgen con el niño y le dijo la Virgen que él iba a ser el gran defensor tanto de Jesús como de ella. Y de hecho la vida de Bernardo es una consagración a Dios, pero también es una consagración dentro de nuestra fe a la Virgen María, es el gran defensor de María. Lo que sabemos es que entre los 17 y los 21 años, Bernardo estaba bastante desorientado en su vida. Su biógrafo, que es su amigo personal, Guillaume de Saint-Thierry, no nos da ninguna pista del lugar que hace Bernardo o dónde está. Sin embargo, elige este momento para introducir cierto número de tentaciones de Bernardo contra la pureza, tentaciones en las que resultará vencedor. Lo que sabemos de Bernardo es que tuvo la educación que se daba en los monasterios de la época, con una gran cultura, pero será sobre todo más tarde cuando se revelará su personalidad. Hijos, me siento morir. Rezad las letanías. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Christi audi nos.
Christi aude nos. Santa María, Ora pro nobis. Sante Gabriel, Ora pro nobis. Sante Joseph, Ora pro nobis. Sante Paule, Ora pro nobis. Sante Luca, Ora pro nobis. Sante Ambrosi, Ora pro nobis. Santa Lucia, Ora pro nobis. Santa Catarina, Ora pro nobis. per crucem et passionem tuam, libera nos Domine. La muerte de una madre siempre produce un inmenso dolor en el corazón de un hijo. Y lo mismo ocurrió con el de Bernardo. Al encontrarse a su madre muerta, se le rompe el corazón, pero hace surgir en su interior una pregunta: ¿y ahora qué? La muerte de la madre de Bernardo produjo un efecto, llamémoslo así, de no llamada, porque ya la tenía, sino de quitar el último dique para que las aguas se llevaran todo por delante. Y en el momento en que su madre desaparece, él siente que ya no tiene otra responsabilidad más que servir a Dios. Servir a Dios las 24 horas del día y al 100%, ¿no? Digamos que su madre terrestre ahora está con su madre del cielo y él puede ya hacer lo que él ha venido a hacer, que es cambiar y reformar. Sabemos que Bernardo creció entre grandes castillos, familias nobles, en un ambiente de opulencia, fama, riqueza, pero ¿todo esto le atraía? No. ¿Esto le llenaba el corazón? Tampoco. Solamente una cosa le llenó su corazón y fue escuchar la voz del Señor que le decía: ven y sígueme. En definitiva, ¿cuál fue su vocación? ¿Cuándo y cómo le llamó el Señor? Bajo la influencia del recuerdo de su madre Alet, Bernardo se da cuenta de que se está convirtiendo en una persona mundana y decide, de rodillas, llorando, rezando, entregar su vida al Señor Jesús radicalmente y hacerse monje, un monje pobre en situ. Bernardo entra en religión porque le da la santa gana entrar en religión. Es decir, sabe lo que hace, sabe cuándo lo hace y sabe por qué lo hace. Porque tenía otro camino, podía haberse dedicado a la vida civil, tenía linaje para hacerlo, podía haber sido caballero en la corte, podía haber sido lo que hubiera dado la gana. Pero él decidió desde pequeño que el camino era el de la fe. Hay un acontecimiento muy escondido, muy oculto en la vida de Bernardo, que tiene lugar antes de la edad de 10 años en Châtillon-sur-Seine, durante la misa de Navidad. Justo antes de la misa de Navidad, Bernardo ve, en sueños o en visión, el nacimiento de Jesús de la Virgen. Y comprende en su corazón lo que esto significa. Un Dios que se hace hombre por ternura hacia nosotros. Así que este es seguramente uno de los orígenes más ocultos de la vocación de Bernardo. La vida se abría ante Bernardo y le ofrecía múltiples posibilidades. Pero en el invierno de 1111 a 1112, el Señor toca su corazón y cambia sus planes. Ya no quiere el honor de este mundo, ser caballero, ser obispo, tener fama, sino que quiere entregarse al Señor entre los últimos. Quiere ser monje y monje en situ.
Alto ahí, caballero. Decidme quién sois y a dónde pretendéis ir. Ah, Umbelina, hermana querida, eres tú. ¿Qué haces con esta espada? Creo que haber crecido entre tanto hombre te ha vuelto un tanto varonil. Quizás. Pero dime, ¿qué haces aquí tan solo? Despidiéndome. ¿Despidiéndote? ¿De quién? Umbelina, Andrés ha vuelto de Grancy, donde se está librando una gran batalla. Yo también debo librar mi batalla, pero es un tanto distinta. Me voy al monasterio, Cito. ¿Otra vez? A ver, pensaba que estabas persuadido de lo contrario. ¿Qué ha ocurrido? Hermana, dirige tu mirada hacia las colinas y más allá del bosque y escúchame. La Orden Cisterciense fue fundada en 1098 por un grupo de 10 hermanos, procedentes de la abadía de Molesmes, en la región de Borgoña, en el marco de un gran movimiento de reforma que existió en el siglo XII. Roberto de Molesmes, el fundador de Molesmes, había reflexionado mucho sobre su vocación monástica, había fundado en varios lugares y, descontento con lo que había fundado en Molesmes, decidió, junto con un grupo de hermanos, venir a fundar Citeaux en 1098 aquí mismo. Le acompañaban 10 hermanos, entre ellos sus sucesores Alberico y Esteban Harding. Y Esteban Harding es una de esas personalidades fascinantes que nos ha dado la historia del monacato, porque es un hombre de origen anglosajón. Él nace en el condado de Dorset, era de noble familia. Entra como monje en Inglaterra, al cabo de poco tiempo pues sale de Inglaterra porque no le gusta la situación política de su país, había sido invadida por Guillermo, duque de Normandía, y los anglonormandos, es decir, los franceses que acababan de invadir, trataban muy mal a los anglosajones, y él era anglosajón, por lo tanto era una situación, aunque seas noble, incómoda. Esteban Harding cruza el Canal de la Mancha, acaba en París, estudia unos años en París, pero al mismo tiempo siente que está como traicionando a Dios porque él había sido monje, marcha en peregrinación, está en Roma y al volver escucha que hay un auténtico santo de origen de Champaña, que se llamaba Roberto, que ha creado una nueva forma de monacato en Molesmes, donde con unas chozas y un oratorio, un poco de andar por casa, pues hacen una vida muy de eremita, muy de pobreza, que era lo que Esteban Harding buscaba. Por lo tanto, Bernardo tiene un padre espiritual, que es San Esteban Harding, pero tiene un gran abuelo espiritual, que es San Roberto de Molesmes. Entonces, desde 1075, Esteban Harding se queda allí, y después, cuando Roberto y Esteban sienten que el monasterio se les está yendo de las manos, Molesmes, por las donaciones, etcétera, fundan un nuevo cenobio, que en este caso lo hacen en Citeaux, es decir, Cister, y allí se marchan junto con Alberico. Al cabo de unos años, Roberto tiene que volver, obligado por el Papa, a Molesmes, y el que continúa con un poco esa guía es, por una parte, Alberico, que dura muy poquito, pero sobre todo el gran continuador, que es Esteban. En un contexto en el que se trataba de redescubrir la sequela Christi, es decir, de seguir a Cristo en la radicalidad de la tradición benedictina, por tanto, de un retorno a las fuentes de la regla y sobre todo de una preocupación por el equilibrio en el trabajo. Entonces la tradición benedictina había hecho mucho hincapié en la celebración litúrgica. Nuestros fundadores de Citeaux intentaron recuperar el equilibrio que la regla preveía entre el trabajo, la liturgia y la vida comunitaria. A 15 millas de aquí, en el interior de un espeso bosque, existe un ejército de hombres que tiene un solo objetivo en la vida: alcanzar a Dios. Ellos son para mí los verdaderos héroes de la Borgoña. ¿Te acuerdas lo que dijo el duque sobre ellos? Sí, dijo: al fin tenemos santos en nuestro propio ducado. Allá, en los bosques de Citeaux, hay un grupo de gigantes espirituales. Dios está cerca. Ellos le han encontrado. Sí, eso dijo. A eso voy, a buscar a Dios, a hacerme santo. ¿Hacerte qué? ¿Pero es que solo puedes encontrar a Cristo en Citeaux? No,
pero Él quiere ser hallado para que le busquemos y ser buscado para que le encontremos. Pero Bernardo, piensa en nuestro padre, en nuestra familia, en tu apellido, en mí. Belina, quiero encontrarle, poseerle y conservarle. La justicia y la razón natural obligan al hombre a entregarse sin reservas a aquel de quien todo lo hemos recibido, amándolo con todo nuestro ser. Y no solo me ha dado todo lo que soy, sino que me ha entregado a sí mismo. ¿De qué me sirve conquistar un nombre en este mundo si luego el Rey Eterno no me reconoce? ¿Y no lo puedes hacer aquí, con nosotros? ¿Dónde ha ido tu valentía varonil? Voy a renunciar a un mundo bueno por Dios. Voy a renunciar a todo por Él. ¿Sabes lo que siento en mi alma? Que el día ha terminado, pero la aurora es el anuncio de cosas mejores. Lo importante de la relación entre Bernardo y Grancy es que fue aquí donde declaró su vocación a su familia, con ocasión de un asedio a la fortaleza. La tradición cuenta que el ejército del duque de Borgoña asediaba la fortaleza, porque el señor de entonces había destrozado un monasterio que pertenecía a otro señor del que estaba celoso. Así que el ejército del duque estaba allí, incluyendo al padre de Bernardo, uno de sus tíos y sus hermanos, intentando tomar la fortaleza. Bernardo, que venía de Châtillon-sur-Seine, había hecho un alto en el camino en una capilla donde había pasado mucho tiempo rezando y pensando su futuro, y había decidido de una vez por todas hacerse monje. Así llegó bajo las murallas de Grenzy y declaró a todos sus familiares y amigos que estaban allí que quería hacerse monje. Y con su carisma consiguió convencer a la mayoría de las personas de su entorno para que se convirtieran, como solemos decir, para que se convirtieran con él. Bernardo, dime, ¿te encuentras bien? ¿Qué te ha pasado? Ya habíamos hablado de esto. Tu lugar está entre los eclesiásticos. Estaba todo preparado para tu ida a Alemania a estudiar. Lo siento, tío, pero siento como un fuego tan grande arde dentro de mi corazón. Es más, quiero prender con este mismo fuego todos vuestros corazones para que vengáis conmigo a Cîteaux. ¿Pero qué estás diciendo, Bernardo? ¿Hacernos monjes? Sí, pero no solo eso, hacernos hombres de verdad. Ya lo creo. Lo lamento. Yo no podré hacerlo a causa de 3 mujeres. Mi esposa y mis 2 hijas. No es tan difícil, Guy. Le dices a Isabel que Dios espera grandes cosas de nosotros. Le dices que no hay empresa más noble que entregar el corazón, el cuerpo y el ser del hombre. Le pides el consentimiento. ¡Pero Bernardo! ¿Te has vuelto loco o qué? Sí, enloquecí en una dulce locura. La locura de amar a un Dios tan grande que tanto nos amó que se entregó por nosotros en una cruz. Él es el verdadero rey y hemos de servirle fielmente. Entregándonos a Él seremos grandes hombres, héroes generosos. Solo uno se resiste, su hermano mayor, Gerardo, que dice que es mucho más divertido atacar castillos y quemar pueblos que hacerse monje, y que no quiere hacer esto en absoluto. Bernardo le dice: tú también te convertirás, mañana te herirán, mañana te harán prisionero y te convertirás. Gerardo, entonces, ¿de verdad que no vienes con nosotros a Cîteaux? Lamento deciros que no. Soy un hombre, un caballero.
Un guerrero. No perdáis más tiempo conmigo. El hombre de la idea fija, ¿verdad? Una gran idea fija y no es precisamente la de hacerme monje. Estamos en un campamento de batalla, así que ya puedes marchar. Iré, pero deja que antes te diga una cosa. Para quitarte esta idea de tu cabeza pasarás por un gran sufrimiento. Pronto este costado será traspasado y por esta abertura tu corazón y cabeza serán alcanzados. «30 hombres marcharon con Bernardo a Citeaux. ¿Quiénes son? Es maravilloso y horrible a la vez. 30. Este hermano mío ha revolucionado a todo un ejército. 30. Sería una profecía aquello que me dijo. Confía en Dios y todo saldrá bien. Se dice fácilmente, sin embargo. Gerardo, hoy serás liberado. Y claro, al día siguiente Gerardo es herido y Gerardo es hecho prisionero en una de las mazmorras del torreón del castillo.
Algunas semanas más tarde, cuando ya se ha curado de sus heridas, descubre que milagrosamente la cerradura a la puerta de su mazmorra se cae cuando la empuja. Sale al patio del castillo, es la hora de vísperas. Sí, Dios mío, iré a Citeaux con Bernardo. Cuando llegó ante las puertas del monasterio de Citeaux, no acudía solo, sino que arrastró tras de sí a un tropel de hombres. Todos, como él, procedían de familias nobles y poderosas. Sus propios hermanos, además de otros familiares y amigos, dejaron las armas, la guerra y algunos también mujer e hijos para entregarse a Dios. Más tarde, hasta su propio padre seguiría sus mismos pasos. Cuando Bernardo en el camino hacia Gonsé decidió entrar en Citeaux, nos cuenta su biógrafo que su corazón fue, a partir de ese momento, como una chispa capaz de incendiar los bosques más grandes. El poder de atracción de Bernardo era excepcional. En pocas semanas reunió a 30 hombres para que le siguieran a Citeaux, y fue él mismo, a la edad de 21 años, quien los formó, antes de llevarlos al monasterio. Una escena memorable tuvo lugar aquí, en esta colina, frente al castillo. Cuando este grupo de 30 hombres que iban a entrar en Citeaux vinieron a despedirse aquí de su padre Teslin y del hermano pequeño Nibardo, que solo tenía 12 años, Guy, el mayor de la familia, se dirigió a Nibardo diciendo: «Escucha, nosotros renunciamos a toda nuestra herencia para convertirnos en monjes pobres. Tú te conviertes en el heredero de todo lo que poseemos». Y Nibardo, con 12 años, exclamó: «¿Cómo? ¿Tomáis el cielo y me dejáis la tierra? Este reparto es injusto». Y en cuanto tuvo la edad suficiente, Nibardo siguió a sus hermanos. Por eso a los 16 años entró en Citeaux. La juventud feudal de la nobleza del siglo XII se vio sin duda seducida por lo que San Bernardo proponía como búsqueda espiritual, la búsqueda de Dios en la unificación de toda la persona, es decir, corazón, inteligencia y memoria. ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la vuestra. Sin duda, había oído hablar de esta nueva fundación que tenía problemas para expandirse, sobre todo por los rigores ascéticos. Parece ser esta la causa, la de vivir en extrema pobreza, y eso, probablemente, atrajo a San Bernardo, que también buscaba algo radical en su seguimiento de Cristo. Si nos ponemos en el lugar de San Esteban Jardín, debió de ser muy impresionante ver llegar más de 20 personas, según algunas fuentes 30, y decir: hola, buenos días, venimos a convertirnos todos en monjes, ¿no? Porque el problema que tuvo San Esteban era que no tenía sitio para tanta gente. Entonces la familia de Bernardo es como esa luz en medio de una Europa que intenta salir de la oscuridad. Y claro, es una luz que quema. Bernardo, ¿a qué has venido? A servirte, Señor, a servirte voluntariamente porque el amor da la libertad.
Cuentan que San Bernardo, durante su noviciado en Císter, cuando le venían momentos de debilidad o de crisis o demás, él mismo se decía a sí mismo: Bernarde, Bernarde, ad quid venisti, o sea, Bernardo, Bernardo, ¿a qué has venido? Y eso le suponía como un revulsivo en su decisión de seguir a Cristo en esa forma de vida bastante dura y difícil como era Císter en sus primeros años. Y eso fue la respuesta de San Bernardo, es eso, el volver otra vez al fervor inicial. San Bernardo, los primeros años de monje en el monasterio de Citeaux, de Císter, los vivió como un monje más, como un monje humilde, sencillo, deseando vivir la plenitud de la regla en la observancia perfecta en que quisieron los primeros padres cistercienses, los 3 abades cistercienses, aquellos 3 monjes rebeldes, como les llamó el padre Raymond en la famosa novela que escribió sobre ellos. Él, con esa familia que alcanzó a Cristo, con su familia, como también hablaba el padre Raymond, vivió abrazando la austeridad, la humildad, el espíritu de obediencia y en una observancia notablemente severa de la regla, como volviendo al espíritu de los primeros padres de la vida monástica, aquellos padres del desierto. Muy pronto pidió el Señor a Bernardo dejar Citeaux. Para ello se sirvió del deseo del conde de Troyes de tener en sus terrenos una abadía cisterciense. Acudió a San Esteban Jardín, abad del monasterio de Citeaux, que envió a Bernardo al frente de esta fundación. Se convirtió en abad de Claraval con tan solo 25 años. Ah, Bernardo, ¿estás aquí? Sí, padre. Hijo, sé que deseas ser el último de la comunidad y lo demuestras siendo el más sumiso de los monjes a mí encomendado. Pero Dios tiene otro camino para ti. Irás a la nueva fundación a cargo de 12 monjes, como abad y padre de todos ellos. Fiat voluntas tua, Domine. Creo que San Bernardo debió partir sin duda entusiasmado de ser enviado él mismo como fundador. También es probable que Esteban Jardín tuviera gran confianza en San Bernardo, y así era en cierto modo. Pensemos que era lanzarse a la aventura, ir a fundar un monasterio donde probablemente no había nada. Bernardo llegó el 25 de junio de 1115 acompañado de 12 monjes, entre ellos 2 de sus hermanos. Y el lugar, evidentemente, era un lugar prácticamente deshabitado. Se instaló a orillas de un pequeño arroyo porque los cistercienses necesitaban agua para mantener su monasterio. La primera comunidad era bastante pobre. Les habían dado tierras, pero no podían producir frutos inmediatamente. Aún no eran conocidos, así que todavía no habían recibido todas las donaciones que muy pronto recibirían. Los comienzos fueron, por tanto, bastante difíciles, pero Bernardo tenía una gran voluntad. Alojó a sus monjes, o ellos mismos se alojaron, en viviendas pobres. Casi se las podría llamar chozas. Sin embargo, hay una primera iglesia que construyeron dignamente. Se construyó una estructura sólida con bastante rapidez, y esta primera ocupación durará 20 años. Claro, ahora lo vemos como él quiso que fuera, un valle claro, porque está despejado, pero cuando él lo recibe, aquello era como para meter unas motosierras y empezar a quitar maleza por todos los lados de lo difícil que era.
¿Por qué no te cuidas, Bernardo? ¿Por qué no cuidas un poco tu salud? No te preocupes, Umbelina. Estoy bien, estoy todo lo bien que Dios quiere que esté. ¿De qué me sirve seguir a Jesucristo si no logro alcanzarlo? Te hiciste monje para hacerte santo. Es cierto, pero me he dado cuenta que mi empresa es mucho más ardua de lo que me pensaba. No es fácil alcanzar a Jesucristo y, sin embargo, debo conseguirlo si quiero ser santo. Yo querría convertirme en su amado. Sin embargo, mi amor es tan poco. El amor dice quiero, deseo. Bernardo tuvo que aprender, pasando por el sufrimiento y la enfermedad, a ser abad, a ser un verdadero padre de sus monjes. Veamos lo que sucedió. El primer año de Bernardo como abad fue muy difícil. Se convirtió en abad de Clairvaux con solo 24 años. El hambre hacía sus estragos en la región y, de todos modos, las fundaciones cistercienses son muy duras. Al cabo de un año, su amigo, el obispo de Chalon, Guillaume, fue a visitarle. Lo encontró en un estado de depresión, que hoy diríamos de abatimiento. Bernardo solo piensa en dimitir de su cargo. ¿Qué había pasado? Su biógrafo explica que Bernardo pensaba que vivía con ángeles y solo eran hombres. Bernardo se da cuenta de que estos hombres que vienen a confesarle sus faltas a él, el abad, tienen una humildad que él no tiene. Y como para Bernardo la fuerza de Cristo es la humildad, si él, que es abad de sus hermanos, carece de humildad, no es digno de ser abad. Y por eso piensa en dimitir. Es Guillaume quien se ocupará de él, y durante este año Bernardo tendrá una experiencia muy profunda de la misericordia de Dios. Saldrá de este año no solo como un padre para sus hermanos, sino, en palabras de Bernardo, como una madre. Es a partir de este momento cuando descubrirá que su misión es la de ayudar a sus hermanos a afrontar su propia miseria y abrirse paso a la misericordia de Dios. Sabemos que al principio, él mismo lo dice y también su biógrafo lo cuenta, era un poco duro, pudiera ser, ¿no? Y los monjes, pues en eso digamos que, aunque les seguían, pero bueno, notaban un poco la dureza de su vida. Y San Bernardo aprendió también a amoldarse a los hermanos, como dice el mismo San Benito, ¿no? Para que los débiles no se desanimen y los fuertes quieran más, y poder hacerlo todo de esa manera, ¿no? Él hablaba a los monjes. Hay alguna imagen medieval muy bonita como San Bernardo está explicando algún aspecto de la doctrina, no sabemos si en general de la doctrina de la Iglesia o de la doctrina de la vida monástica, a sus monjes en la sala capitular. Bueno, pues también con estas enseñanzas a la comunidad, con este espíritu de servicio, de atención a los enfermos, de atención a los necesitados de la comunidad, siendo un verdadero padre para ellos, conforme al espíritu de la regla de San Benito. Y sabemos por sus escritos cómo él quería a sus monjes y sus monjes le querían a él. Pero Bernardo, cuéntame, ¿acaso no es excesivamente pesada vuestra vida? ¿No es monótona? ¿No te cansa? Sí, pero cuanto mayor es la carga, más llevadera se hace. El yugo de Cristo es suave y la carga llevadera. Sin embargo, sí que siento un peso en el corazón. ¿Cuál es su causa? La comunidad está creciendo y vamos a tener que fundar otras comunidades. Y eso me duele tener que ir a mis hermanos. ¿Por qué? Dios me ha dado un corazón de madre y a pesar de que muchos son mayores que yo en edad, los siento a todos como hijos queridos. Los amo mucho, solo Dios sabe cuánto. Doy gracias a Dios por tenerte como hermano, Bernardo. Debo marchar, pero antes dame tu bendición y un consejo. Encomiéndate a Dios, fíate de Él, entrégale todos tus afanes y Él te protegerá. Claraval creció como uno de los monasterios más fuertes de la nueva orden cisterciense que nacía dentro de la familia benedictina y como cabeza de otros monasterios. En la orden cisterciense existe lo que es el sistema de filiación, es decir, una casa fundada tiene una dependencia respecto de la casa madre. Bueno, pues este sistema de filiación marcó una línea muy notable en todos los monasterios fundados por Claraval.
y todos ellos, desde luego, siempre en torno a la casa madre original de Citeaux, de Cister, que era pues, el pendón que tenía, que marcaba la unidad para todos. No dispongo de cifras muy precisas del momento en el que la comunidad aumentó, pero es evidente que la comunidad creció rápidamente. La prueba es que la primera hija de Claraval se funda en 1118, es decir, solo 3 años después de la llegada de la primera comunidad a Claraval. Así que estamos seguros de que ya había suficientes monjes para crear una primera hija, sobre todo porque un año más tarde ya habían llegado suficientes monjes nuevos para crear la magnífica abadía de Fontenay en 1119, en la que algunos ven como una especie de modelo arquitectónico, un ejemplo de lo que será Claraval. No las pequeñas cabañas del principio, sino una pequeña ciudad medieval, pronto bastante prestigiosa, de gran calidad. Assez prestigieuse et de grande qualité. Conocido como el doctor Melífluo, el de la boca que destila miel, fue proclamado doctor de la Iglesia. Pero ¿cuál fue la fuente de la que él bebió? San Bernardo es un hombre inquieto que busca a Dios. A Dios lo va a encontrar por donde Dios quiere ser encontrado, y en este caso la Sagrada Escritura, lo que se llamaba entonces la Sacra Página. Cuando uno lee las obras de San Bernardo se da cuenta de que eso es la palabra de Dios que le brota. No es algo que cite porque toca citarla, sino que es algo que le sale, ¿no? ¿Qué busca en la palabra de Dios? Busca consumar lo que es el amor, porque si la revelación es comunicación de Dios y Dios es amor y ha hablado, él lo que busca es la palabra viva de Dios. Busca a Jesucristo, que en su humanidad se ha revelado, ha sido antes anunciado por los profetas, ha tomado carne y ha hablado él en la humanidad de Jesús, ha hablado por los apóstoles, y ahora lo que busca es responderle para llevar a la consumación el amor mismo que despierta el conocimiento vivo de la palabra de Dios. San Bernardo es un auténtico místico que ha vivido una vida de oración, una vida de contemplación. Conocemos también pues, algunos momentos de éxtasis que tuvo y milagros que obró también, de los cuales él nunca hizo gala. Él siempre trató de llevar todo esto con humildad, pero que reflejan una persona que estaba tocada muy especialmente por la gracia de Dios. Insiste en el hecho de que para salvarse es necesario dar el consentimiento. Debemos permitir el encuentro, esta visita que él llamará la visita del Verbo, permitir esta presencia de Dios en nuestro corazón que viene a curar y sanar todas nuestras heridas. Lo confieso, el Verbo ha venido a mí y más de una vez. Ha entrado con frecuencia a mí y a veces yo no sentí su llegada, pero me di cuenta de que estaba allí y recuerdo su presencia. Y cuando he podido presentir su llegada, jamás me ha sido posible sentir su marcha. ¿De dónde vino a mi alma? ¿A dónde fue al marcharse? ¿Por dónde entró y salió? Sigo sin comprenderlo, lo confieso.
San Bernardo se fija muchas veces en escenas de la vida de Jesús y especialmente en la imagen de Cristo crucificado. Impulsa con otros autores también esa devoción a las llagas de la pasión de Cristo. Nos da a entender también a veces cómo se puede llegar al corazón de Jesús. Se fija en Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. A través de la humanidad de Cristo podemos llegar a descubrir el misterio de su divinidad. A través de Cristo, el Verbo encarnado, podemos adentrarnos en el misterio de Dios, como todo el amor de Dios se ha derramado en esa encarnación, en ese Dios humanado, como diría luego Santa Teresa, que nos acerca, nos ha acercado esa distancia que había entre Dios y el hombre después del pecado original. Es Jesucristo quien nos ha acercado a ello. Jesucristo niño, Jesucristo adolescente, Jesucristo en la cruz, tantos detalles en los que San Bernardo a veces incide, nos muestran un afecto sincero hacia esa humanidad de Cristo. Considerado como el último de los padres de la Iglesia, Bernardo dedicó tiempo para escribir cartas, sermones y tratados espirituales de gran actualidad para todos nosotros. El tratado sobre los grados de humildad es el primero que escribió, es el tratado de juventud. De tal manera que lo que quiere es expresar cuál es el camino que él ha escogido y que él propone a los monjes. Y es el menosprecio de sí mismo. Es el camino de la humildad tal como lo había escrito San Benito en su regla, los 12 grados de la humildad. Y él lo que quiere es darlos a conocer y comentarlos, de tal manera que pueda entrar por el conocimiento de sí mismo, de lo que significa su propia miseria, a la grandeza del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Ascender a Dios se asciende por los grados de la humildad. Hermanos, subid por la pequeñez a la grandeza. Si quieres ascender, desciende. Qué necedad la de los hombres, con lo difícil que es ascender y lo fácil que es descender. Prefieren subir antes que bajar. Qué pocos te siguen, Señor Jesús. Qué pocos se dejan atraer por ti. Qué pocos se dejan guiar por la senda de tus mandatos. Dichoso el que te sigue siempre a ti, Señor Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad la ve en Jesucristo y por tanto quiere vivir desde esa humildad. Nadie puede aprender misericordia si primero no sabe de su miseria. El conocimiento propio en San Bernardo, como en todos los espirituales de todos los siglos, es la base del camino espiritual, la humildad, ¿no? Y lo último, el tejado del edificio espiritual es el amor, ¿no? Entonces es todo el camino de la búsqueda de Dios. Bernardo, en un momento dado de su historia, experimenta su fragilidad, lo que él llama la miseria humana. Lo que le seducía era precisamente ver cómo la misericordia de Dios podía llegar a llenar el hueco de su miseria. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad descanso, sino en las llagas del Salvador? Grita el mundo, me oprime el cuerpo, y el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Uno de los escritos que más me han llamado la atención de San Bernardo es el Tratado del Amor de Dios, por la claridad con que está exponiendo los distintos grados para ir ascendiendo a ese amor de Dios y cómo va transformando interiormente el alma. No podía faltar en los escritos de Bernardo el tema de la Virgen Madre, a la cual profesaba un verdadero amor filial. San Bernardo sí se le llama el pregonero de la Virgen María y el cantor de la Virgen María. De sus obras o de lo que él dice sobre la Virgen María, pues podemos destacar varias cosas. Quizá lo más conocido es esa imagen que tiene de María como el acueducto que nos trae la gracia de Dios hacia nosotros, ¿no? Ella es como un acueducto
Y él dice también esa famosa frase, ¿no?, que todos hemos oído, casi todos, ¿no?, a Jesús por María. Otro de los escritos que de mayor belleza creo que resultan son esas 5 homilías o 5 sermones que escribió en alabanza de la Virgen Madre. Una de las frases también más bonitas de estas homilías es esa famosa Respice stellam voca Mariam, mira la estrella, invoca a María, uno de los pasajes más bellos, ¿no?, en el que exhorta a que ante las tribulaciones, ante las tentaciones, ante los malos momentos, ante las tempestades, pues como una nave en el mar, miremos al faro que es María, a la estrella del mar. Podríamos decir multitud de cosas más, ¿no? Por ejemplo, la famosa homilía cuando comenta la Anunciación, y dice, está como hablando a María y le dice, cuando le pregunta el ángel si quiere acoger el misterio de Dios en ella, San Bernardo dice, ¿y qué esperas? Di ya tú sí, que todo el mundo está esperando, ¿no? Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las entrañas al Creador. Mira que está a la puerta llamando el deseado de todos los pueblos. Levántate, corre, abre. Las 3 últimas palabras de la Salve Regina, oración que ya existía en tiempos de Bernardo, se deben a Bernardo. Él añadió o clemens, o pia, o dulcis Virgo María, y fue él quien inculcó a toda la Iglesia esta noción de ternura hacia la Virgen María y recurrió a ella en todas las ocasiones. Bernardo duda cuál es la virtud principal de la Virgen María. Es la fe, la virginidad, la castidad, y Bernardo concluye que es la humildad, porque por la humildad la Virgen creyó, por la humildad concibió, por la humildad conservó esta castidad, y es por la humildad que merece toda la alabanza. Humildad que hace de ella una maestra espiritual, no solo para los monjes, sino para todos los cristianos. La cuestión que más le importó en sus escritos fue el de la búsqueda de Dios, un tema muy recurrente y que nunca faltó en sus grandes obras. El gran tema para Bernardo es la búsqueda de Dios y, por tanto, la presencia de Dios en el corazón del hombre. Y la mejor manera que tiene Bernardo de hacerlo es apoyándose en el Cantar de los Cantares. Busqué al que ama mi corazón. El Cantar de los Cantares, tomando la imagen del amado y la amada, él lo refiere tanto a la persona y al alma, pero fundamentalmente a la Iglesia, de tal manera que lo que quiere ofrecer es esa esponsalidad de la Iglesia con el amado, para poder alcanzar la unión. Y esto lo hace con una cantidad de, diríamos, de imágenes que toma de la misma naturaleza, que toma de la misma Biblia, para despertar lo que es la experiencia de Dios, que es lo que busca fundamentalmente San Bernardo. Busca la experiencia, y en esto la experiencia nace cuando verdaderamente es tocado el afecto. Y uno puede descubrir que el amor de Dios no acaba, como la palabra de Dios, no acaba en el conocimiento, sino que acaba en lo que significa el gusto por Dios, el sentir que Dios me ama y lo dulce que es Dios. No conoce simplemente quien busca el estudio, quien busca el conocimiento intelectual, sino el santo. Y él dice, por ejemplo, amo porque amo, amo para amar. El fruto del amor es su propia experiencia. Como diciendo, no queramos sacar más del amor que lo que es, ¿no? Solo Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Nada tiene sabor para mí si no siento resonar el nombre de Jesús. Ahí habla en uno de sus últimos sermones de la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios es aquello que más define al monje, ¿no? De hecho, San Benito dice en su regla, se verá si el candidato a monje busca de veras a Dios, ¿no? Esa es la definición un poco de monje. Y él habla de la búsqueda de Dios en sus sermones y dice, esto es lo primero en la vida espiritual y es lo último que se consigue.
La búsqueda de Dios es el motor y el encuentro con Dios es lo que estamos siempre ahí anhelando hasta el final, ¿no? Aparte de la devoción intensa hacia la Virgen María, que quizás es un poco la marca de fábrica, ¿no?, de los escritos de San Bernardo, una de las frases que más me ha llamado siempre la atención y quizá con la que más uno puede identificarse es con que cuando él habla de la Orden del Temple, alude a que son hombres que tienen que luchar contra hombres de carne y hueso, pero también contra las fuerzas de la oscuridad y del mal. Es decir, que no solamente nos movemos en un mundo pegado a la tierra, sino que existe otra realidad espiritual muy potente y que no somos ajenos a ella. Al Papa Eugenio le tiene un tratadito de consideración, se llama de Consideraciones, donde explica lo de San Pablo, que os decía antes, lo que es el amor de Dios, que es largo, porque eso él significa la eternidad, es para siempre. Es ancho, es la misericordia infinita donde cabemos todos, ¿no? Es profundo, es alto, es la majestad de Dios y hemos de alcanzar la sabiduría de la verdad de Dios, que siendo simple ha querido darnos esta cuadriga de estos 4 modos en que explica San Pablo lo ancho, lo alto, lo profundo de Dios, para que sobre esa cuadriga nosotros avancemos en el amor de Dios. Abad Bernardo, ¿qué es Dios? Ni yo lo sé, a decir verdad. ¿Qué es Dios? Es longitud, anchura, altura y profundidad. Largura. ¿Qué es largura? Eternidad. ¿Qué es anchura? Amor. Su amor es eterno. Todavía más, su amor es eternidad. ¿Qué más es Dios? Altura y profundidad. Por lo primero, está por encima de todo. Por lo segundo, está dentro de todo ser. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Lo semejante busca al semejante. Y es verdad que la diferencia y la distancia entre Dios es infinita, pero Él ha querido acercarse a nosotros y en la unidad de Jesús ha venido para que le abracemos, como lo hacía la Virgen María, y que consintamos y respondamos. Y responder y consentir, ¿qué es? Llegar a la consumación del amor, es llegar a las uniones que en el cielo y en la gloria será ya desarrollado de manera plena, pero diríamos es el matrimonio espiritual. Entre los escritos de Bernardo, especialmente entre sus cartas, es el hombre de la Edad Media cuya correspondencia es más extensa. Hay cartas apasionadas, cartas que muestran su sentido de la verdad, su violento amor a la verdad, su fuerte sentido de la amistad, y creo que tenemos mucho que aprender de ellas. Añade esto, escribe: sonrójense de embellecer el cuello con otras joyas menos nobles y ligeras que el yugo de Cristo. ¿Se puede concebir un pastor que viva de puros instintos animalescos, apegado a lo de abajo, suspirando lo caduco, y no se comporte siquiera como un hombre, con el corazón en el cielo, buscando y gustando lo de arriba y no lo de la tierra? Las cruzadas, la Orden del Temple, la defensa de la cristiandad. ¿Qué papel tuvo Bernardo en todos ellos? San Bernardo da a los seglares y a los caballeros que abrazan la vida religiosa una dimensión espiritual, una dimensión teológica de lo que es su vocación al servicio de la Iglesia, al servicio de los cristianos, al servicio de la cristiandad, incluso en el uso legítimo de la fuerza para defenderlos frente a los peligros comunes, fundamentalmente frente al peligro del Islam, que en aquel momento era el peligro mayor para la cristiandad. Hablar de Bernardo y hablar de la Orden del Temple es como hablar de lo mismo, por así decirlo, como de las dos partes de una misma nuez. El ambiente espiritual era fantástico en el entorno de Bernardo, tenía unos amigos extraordinarios, tenía un gran protector, que era Hugo de Champaña, el conde de aquellas tierras. Hugo de Champaña quería a toda costa ser monje. No le habían dejado, le habían sacado del monasterio, convertido en conde, casado con la hija del rey de Francia. La hija del rey de Francia intentó matarlo, se separan, marcha a Tierra Santa, descubre, llevándose a su caballero Hugo de Païns,
que en Tierra Santa no está todo también como dicen. ¿Por qué? Porque estamos peregrinando y hay peligros. La gente ataca a las caravanas de los cristianos que quieren ir a ver los santos lugares. Chicos, esto no está bien. Cuando vuelven de Tierra Santa tienen muy claro que hay que hacer algo. La idea la tienen muy clara entre ellos. Es decir, este brazo laico lo que busca es proteger a los peregrinos, ayudar desde un punto de vista extraño que aún todavía no tienen muy claras las cosas, la perspectiva de un caballero, es decir, de una persona que lucha a caballo, que combate y que defiende la cristiandad con las armas, con la idea de ser un monje y de proteger y de rezar y orar a Dios a la manera cisterciense que están haciendo. El conde llega en 1126 a Jerusalén, sale de Francia en 1125, llega en 1126 y en el 1126 su vasallo Hugo de Payens parte hacia Francia. ¿Con qué objetivo? Hablar directamente con San Bernardo y pedirle a San Bernardo que le dé una norma, una regla, una forma, unos principios de vida. Y ahí sale la obra de Lauda Nova Militia, ¿no? En la que es una alabanza a quienes deciden, teniéndolo todo, abandonar el mundo para defender a los cristianos en los santos lugares frente a los peligros que esto supone. Este soldado es intrépido y está seguro por todas partes. Su espíritu se halla armado del casquete de la fe, igual que su cuerpo de la coraza de hierro. Estando fortalecido con estas dos suertes de armas, no teme ni a los demonios ni a los hombres. Yo digo más, no teme la muerte, puesto que desea morir. Y en efecto, ¿qué puede hacer temer, sea viviendo o sea muriendo, a quien encuentra su vida en Jesucristo y su recompensa en la muerte? Es cierto que combate con confianza y con ardor por Jesucristo, pero desea todavía más morir y estar con Jesucristo, porque esto es toda la dicha suya. Ea pues, valerosos caballeros, marchad con seguridad, echad fuera con un coraje intrépido a los enemigos de la cruz de Jesucristo, y estad ciertos de que ni la muerte ni la vida podrán separaros de la caridad de Dios, que está en Jesucristo. Pensad con frecuencia dentro de vosotros, en todos los peligros, estas palabras del apóstol. Vivamos o muramos, somos de Dios. ¿Qué es el temple? El cister, pero de los caballeros. Así que nace esa doble rama en la que desde el principio Bernardo es ese foco de luz y ese padre espiritual de todos. Y también ahí es donde nace esa vinculación tan fuerte de Bernardo con Tierra Santa, que le llevará después a todo el tema de la Segunda Cruzada, que es quizás uno de los puntos un poquito en el que no salieron las cosas como Bernardo quería. ¿Y la Segunda Cruzada? ¿Qué pasó allí? Cuando San Bernardo, a través de tanto sus parientes, André de Montbard, Montdidier o el propio conde Hugo de Champaña, con el que está en contacto permanente, recibe noticias de lo que está pasando en los santos lugares, se da cuenta que no es todo lujo y oropel, que realmente entre los cristianos de Oriente hay algunos que han ido allí por fe y hay otros que han ido por puro interés, que además no son tan ardientes en la defensa de unos valores cristianos, sino más bien defensores de sus propios intereses económicos, políticos o según el momento, ¿no? Y esa tibieza de corazón de muchos es lo que algunos consideran que es la causa de la pérdida de lugares. Bernardo está muy preocupado y llega un momento en que se da cuenta que tiene que predicar algo, tiene que hacer algo por esa cristiandad de Oriente. Animado por el Papa, todo hay que decirlo, en este momento es cuando Bernardo se plantea que quizás sea interesante pues, llamar a cruzada. Claro, ¿quién responde a un llamamiento a cruzada? Bernardo puede hacer muy bien los deberes, podríamos decirlo así. Puedes plantear los problemas, puedes plantear cómo deberían de ser las soluciones, puedes apuntar cómo debería de ser ese mundo perfecto que Bernardo, como foco de la cristiandad del 12, entiende que debe de ser. Pero luego está la parte del hombre, y el hombre vaya que si falla más que una escopeta. Entonces, cuando los hombres acuden al llamamiento de cruzada, algunos hombres siguen lo que Bernardo predica y otros van a sus propios intereses. Aclarada la cuestión de la Segunda Cruzada, pasemos a ver otros momentos importantes en la vida de Bernardo, como fue el cisma de Anacleto, la controversia de Abelardo y la herejía de los cátaros.
El cisma de Anacleto fue uno de tantos cismas que se produjeron en la plena Edad Media. San Bernardo predica frente al falso pontífice, predica por la unidad, a favor de la unidad de la Iglesia, y va predicando por diversos lugares de diversos países en este sentido, favoreciendo la unidad de la Iglesia para que se reconozca al verdadero Papa de Roma. La verdad es que en el siglo XII tenemos dos grandes personalidades. Tenemos por una parte Bernardo, que es la luz que todo lo apaga, y por otra tenemos a un filósofo que es Pedro Abelardo. Pedro Abelardo era una persona también de fuertes convicciones, es decir, no estamos hablando ni de un hereje ni de un ateo, sino de un cristiano que creía en lo que representaba su fe. Pero Pedro Abelardo es un hombre muy vinculado a la universidad. Podríamos decir que es como el intelectual de éxito o el intelectual de moda. Tenía mucha gente que le seguía y él lo que utilizaba era la filosofía y la razón como argumento para todo. A Bernardo no le gustaba nada el camino por donde Pedro Abelardo iba llevando a la gente. Se daba cuenta que era muy peligroso porque eso iba a ir apartando a la gente precisamente de la fe. Y Bernardo, desde el principio, alertado de esa necesidad de ponerle coto, lo que plantea pues, es un debate que Bernardo acabó venciendo. Y a Pedro Abelardo acabó siendo condenado a vivir en un monasterio, prohibiéndole taxativamente que volviera a enseñar, porque era demasiado peligroso un poco esa línea de pensamiento. Así que si esto hubiera sido un partido de fútbol, Bernardo 1, Pedro Abelardo 0. La herejía de los cátaros es propiamente la antigua doctrina maniquea, es decir, esa doctrina del maniqueísmo originada por Mani, un personaje de Persia, que había recibido pues, lo que era la doctrina del dualismo persa, mazdeísta o zoroastriano, de un principio del bien y un principio del mal, transmitido al cristianismo, normalmente una oposición como dos principios, Dios el principio del bien, el demonio como principio del mal. San Bernardo, a través de algunos de sus escritos y de sus predicaciones y ofreciendo su apoyo a Santa Hildegarda y a otros que combatían esta herejía, participó en la derrota de esta herejía, que no obstante se extendería durante el siglo XIII todavía. Tras una vida verdaderamente tan fecunda, ¿cómo fueron los últimos días de Bernardo? ¿Dónde pasó su última etapa de existencia terrena? Sus últimos años son esos momentos en su monasterio de Claraval, muy enfermo. Se dice de él que ya no podía tomar alimentos sólidos y se cuenta también de él que se le hincharon mucho las piernas, tenía que descansar y la muerte fue lo más natural. Es decir, no le siguió la carcasa, le falló el organismo y el espíritu quedó libre, claro, en 1153. San Bernardo murió en el año 1153 y murió en Claraval con sus hermanos. Él salía mucho, tenía que salir mucho, no quería salir de su monasterio. Él se llamaba a sí mismo la quimera del siglo, en el sentido de que era mitad monje y mitad no se sabe qué. Entonces él quería estar en su monasterio, pero los papas, los obispos le llamaban para que fuera por aquí, por allá, y él decía, bueno, también hay que mirar el bien de la Iglesia, ¿no? Murió en Claraval, gracias a Dios, ¿no? Rodeado de sus hermanos. Y bueno, también se cuenta que murió rodeado pues, de la Virgen María, de San Benito y de San Lorenzo. Y esa fue un poquito su paso a la eternidad, su paso al Padre. Padre, pida a Dios que tenga misericordia de nosotros, que le deje un poco más de tiempo. Mi gran deseo es ver a Dios y estar junto a Él. Pero mi amor a mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándoos. Que el Señor Dios haga lo que le plazca. Llega el esposo. Salid a recibirlo.
Se dice que en aquel momento reinaba una gran tristeza en torno a Claraval. Acudieron gentes de todas partes para presentar su último homenaje a Bernardo. Una vez muerto, no fue olvidado. ¿Cómo olvidar a un hombre que fue una luz tan importante para su tiempo y para los cristianos de todos los tiempos? Su fama de santidad y su proceso de canonización comenzó muy pronto, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando fue proclamado doctor de la Iglesia. En el momento de la canonización, fue exhumado y trasladado a la capilla de Ville-sur-la-Ferté, donde aún se conserva el sudario de San Bernardo. La reliquia más famosa es la cabeza de San Bernardo, que se encuentra en la Catedral de Troyes, en compañía de la de su amigo San Malaquías, fallecido poco antes. La canonización casi era lo más natural del mundo. ¿Por qué? Porque es que a Bernardo le tenían por santo desde el minuto uno, es decir, era una persona que casi se podría decir que era consustancial a su naturaleza la santificación. En 1176 se le canoniza 23 años después de su muerte. En el año 50 el Papa Pío XII pues, lo proclamó doctor de la Iglesia, es decir, como una persona en la que sus escritos y su sabiduría espiritual nos llevan hacia Dios claramente, ¿no? Es bastante por ahora. Termina la carta diciéndoles que en todo fue configurada su vida con la de Cristo. Le siguió desde el Tabor hasta el Calvario. Diles que el amor fue el alma de todas sus obras y de todas sus empresas. Que el amor fue el alma de su fe y sus obras su prueba. Diles que siguió a Jesús humilde, le abrazó y le comió. Le siguió para llegar a poseerle. Abrazándole halló un gozo incomparable y comiéndole recibió la vida eterna y dichosa. ¿Y no les compartiremos sus últimas palabras? Sí, escribe. Dijo, en nombre de Jesucristo os ruego que sigáis amando a Dios como yo os he enseñado. Recoger en tan poco tiempo la biografía y la influencia de San Bernardo de Claraval puede ser una tarea harto complicada debido a la gran riqueza de su vida. Puede parecernos que han sido unas pocas pinceladas las que hemos dado de su vida y de su obra, pero que éstas sirvan para invitarles a conocer un poco más a este enamorado de Jesucristo. Nos queda el testimonio de sus obras, las cuales les invitamos a leer y que al profundizarlas nos acerquen más al Señor. San Bernardo puede ser una respuesta a lo que hoy necesitamos. ¿Qué necesitamos hoy? Descubrirnos que sin Dios no tenemos consistencia y hacernos como Él buscadores de Dios. Y Él nos enseña a vivir, nos enseña como San Benito el arte de vivir en estos momentos para que en la Iglesia, a través de la liturgia, a través fundamentalmente de la Eucaristía, formemos una verdadera comunión donde Dios acontece
donde se nos dan criterios para vivir, donde recibimos por esa fuente de gracia que son los sacramentos la vida nueva de Jesucristo, y donde María es como un acueducto, dice él, es una imagen preciosa sobre la Virgen María, por donde llegan todos los dones de Dios. Del mismo modo que ella fue agraciada con el don de la maternidad divina, ahora, cuando acudimos a María, ella lleva nuestras peticiones a Dios y hace de acueducto para que los dones de Dios nos lleguen a nosotros. Hoy, más allá de toda la profundidad de lo que significa San Bernardo en el desarrollo de la vida espiritual, es un gran constructor de Europa, y creo que volver a San Bernardo es volver a lo verdaderamente importante y sustantivo para la persona, que es buscar a Dios y dejarnos encontrar por aquel que nos llama para poder vivir y consumar el acto de amor personal y comunitario como un pueblo que el Señor prepara para la gloria. Señor, ahora sí, ha vuelto la luz a Claraval, porque tú mismo eres la luz. Decía nuestro padre y abad Bernardo que al conocer lo que tú nos has dado, encontraremos muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente. Sí, te damos gracias porque encendiste una llama que resplandeció por nosotros y seguirá resplandeciendo mientras algún alma se decida a entregártelo todo y amarte como Él nos enseñó. En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, piensa en María, invoca a María. Que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón. Si la sigues, no puedes desviarte. Si la invocas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te es propicia, llegarás a la meta.